a diferencia de lo que es TransIP e Internet Llegado, estamos viendo figuras de sucursales y centrales. Cuando ustedes ven enlaces de Internet Llegado o TransIP, principalmente son sitios que pueden ser denominados centrales o ser compartidos por sitios centrales. Me refiero a lo siguiente. En todas las sucursales de los clientes, si tiene 10 sucursales, no vamos a tener en 10 sucursales 10 enlaces TransIP o 10 enlaces Internet Llegado. De que se puede, es caro y no tiene ningún sentido. Ahí entra la figura de los datos en PLS. Nosotros establecemos sucursales y sitios centrales para compartir recursos y tener acceso a distintos servicios o sitios. Es decir, un cliente que esté en Antofagasta se va a poder comunicar con un cliente que esté en Punta Arenas y van a poder compartir recursos que vienen centralizados, por ejemplo, con un internet dedicado que esté ubicado en Ciudad Los Valles o con un TransIP para poder levantar telefonía en ambos sitios. A grandes rasgos, esa es la gracia de los datos de PLS, Ujú. que van de la mano con otros tipos de servicios, que ya sean internet dedicado, TransIP, servicios de seguridad, de switch, etcétera, etcétera. Lo que nos vamos a enfocar ahora no es las fallas comunes de que se corta el acceso de datos y lo mandamos a terreno, porque es la misma lógica para todos los tipos de acceso. Es decir, si se les corta un internet dedicado, la lógica para un dato, un problema del medio de acceso me refiero, va a ser lo mismo. Vos tienen que ver la puerta del nodo, si es que está abajo, el MAC, etcétera, etcétera. Ven la puerta del RAID, con el Radwin, si es que está al alcance, etcétera. No varía para nada en ese caso. Lo que sí varía son algunas cosas que refiere a la configuración. Mira, primero vamos a ver esta pequeña slide. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Sí se ve bien? Sí, se ve Vale. bien. Ya, para que lo tengan claro, esto es lo que le explicaban. Tenemos sucursales y servicios por distintos P para la misma BRF. La BRF, ustedes ya conocen con la internet, Entel Internet o las BRF de datos de los TransIP. No necesariamente porque una diga los arcos y otra diga los guion arcos o diga los olivos, quiere decir que no sean del mismo cliente. Siempre tenemos que verlo con el número del ID de la BRF. Eso para que lo tengan claro. Las sucursales o los PE entre sí se comunican siempre por el BGP 27651. Esto tienen que tenerlo presente. Como son servicios de datos, lo más probable es que en algún momento haya que revisarlo. Siempre los P se van a comunicar por ese BGP, con la BRF del cliente de por medio, por si acaso. Podemos tener clientes que en una sucursal tengan OCPF, otra que tengan BGP, y no quiere decir que sea un problema, sino que solamente tenemos que tener la consideración en que los P deben estar redistribuidos esta ruta para que sepan comunicar. Las sucursales siempre se van a poder comunicar entre sí y siempre se van a comunicar con el sitio central. Y también dependiendo de los tipos de servicios que tengan, van a poder salir a internet, van a poder salir a ocupar servicios de telefonía, etcétera. Van a poder acceder a recursos compartidos de acá y un montón de cosas. Los sitios centrales se definen básicamente porque conocen la ruta por defecto, es la forma más fácil de saber cuál es el sitio central, cuál la propaga. Es decir, en este CPE, si nosotros nos paramos, tal cual en un chunk IP, va a poder tener una ruta estática hacia la 000 apuntando hacia un equipo LAN. Y esta IP nosotros la propagamos por el protocolo de enrutamiento. Con eso, si nosotros nos paramos en cualquier sucursal, nos paramos en un PE y hacemos un show route BRF tanto 0000, nos va a mandar al sitio central. Nosotros podemos seguir de esa manera el sitio central. Vamos a llegar acá. Cuando es datos, un problema de datos, nosotros vamos a llegar hasta acá. Es decir, si el cliente nos dice que tiene algún problema, no sé, tiene problemas para salir de algún lado, nosotros siempre tenemos que hacer la diferencia. ¿La LAN es nuestra, sí o no? Por ejemplo, si fuera nuestra, sería un firewall, o sería un switch, etcétera. Nosotros podríamos ver. Principalmente la ruta por defecto siempre apunta hacia equipos firewall o algún router de cliente. Pero que en esos casos siempre hay que tener la consideración de que la revisión queda donde nosotros queremos, donde esté nuestro equipo. La comunicación que tienen los sitios centrales para los otros servicios está dada por un equipo LAN, que puede ser un switch, puede ser un firewall, como les decía, y va a tener conectados equipos nuestros también o equipos de otros proveedores, que en este caso el amarillo podría ser un internet dedicado, y de esa manera un equipo de acá puede salir a internet y volver de la misma manera.
va a volver siempre por jugando la misma ruta. Hasta ahí, eso es lo que tenemos que tener claro. No necesariamente porque tengan protocolos de enrutamiento distintos a las sucursales, va a haber algún problema. Siempre vamos a tener BGP 27651 para comunicarnos entre B y la configuración base va a hacer que las sucursales con BGP van a estar en la misma sección de la configuración y si no vamos a tener que buscar qué otro protocolo tiene. Ahí es solamente hacer un show run, router, BGP, IGRP o SPF y le ponen la BRF del cliente y van a hacer el tiro qué rutamiento tiene. A no ser que la hagan por la tabla de enrutamiento, con la sigla. Hasta ahí eso es como lo más básico que vendría siendo como una explicación de qué son los datos MPLS. Ahora, en sí, las fallas, cuando tenemos datos MPLS, se abre una opción más, que es la que ustedes probablemente, de las que tienen, como con TransIP o con Internet dedicado, son los problemas de enrutamiento. Acá tenemos distintas formas de saber cuáles son los problemas de enrutamiento o cuáles son los síntomas que puede presentar el cliente, pero no son problemas de difícil gestión. En muchos casos, basta con que nosotros conozcamos las rutas para poder definir si es que están funcionando bien o no. Pero para no irnos tan en detalle, vamos por partes. Voy a compartir la otra pantalla. Un segundito. En primer les voy a hacer esta como explicación de algunos puntos y de ahí si ustedes tienen alguna duda me van preguntando. Ahí la estoy compartiendo en la pantalla. ¿Tú tenías acceso al PS ahí, Quique? ¿Valentín? Creo que sí. Sí, No. ¿Ya el P3 Las Condes también? parece que ahí no. Ya. A ver si nos podían homologar los permisos como la cuenta tuya. Ah, sí, le tengo que responder ese correo al Sergio, se me olvidó. Ah, vale. No, pero el P3 Las Condes no. Y de hecho esta cuenta no es la mía, es la de un compañero que tiene más permisos que yo. Ah, vale, vale. Ya bien. Primero, vamos a ir por parte, entre comillas, de tipos problemas. No les puedo enseñar como todo lo que sé en un par de horas, pero sí vamos a ir viendo problemas puntuales que se pueden dar y que son un tanto distintos de los que pueden haber visto ya en Internet o en TransIP. Primero, hay un problema que se llama límite de ruta. Este problema afecta en menor medida a los clientes empresas, esto se llama en los clientes corporaciones. Cuando nosotros tenemos definida cierta ruta en la BRF, por defecto se configuran 600, 300, no recuerdo bien. Por eso es un problema que se llama en corporaciones. Nosotros acá, para cada BRF, tenemos ciertas rutas que nosotros tenemos utilizando. Por ejemplo, esta BRF Lakefield tiene 15 rutas. Cuando el cliente maneja tantas rutas, hay algunas que se terminan perdiendo. Esto provoca que los clientes pierdan conexión con algunos segmentos, con algunos servicios. Por lo tanto, una de las cosas que hay que revisar en los servicios de MPLS datos es validar que el límite de ruta esté bien seteado. Esto lo hacemos comparando la tabla de rutas, cuántas rutas recibimos, con el show route de BRF, el nombre de la BRF y el summary. Recibimos 15. Y nosotros cuántos tenemos configurados como máximo son 300 rutas. Por lo tanto, si este número de acá fuera, no sé,
290, 295, podríamos estar presenciando algún problema del límite de ruta si es que el cliente nos reporta problemas hacia cierto sitio, cierto particular, cierta ruta, cierto específico, cierto sitio específico, o nos dice que hay un segmento completo no tiene funcionamiento. Ahora, si esto lo comparamos con otro cliente que fue más grande, por ejemplo, Minsal, Valentina el 80, ¿qué significa en ese caso? ahí me pillaste. El warning. ¿El warning? Ah, para que te El tire el warning de el la... 80% de la ruta utilizada se genera un log en el PE. En el PE. Ya vale. Ah, ya, Sí. súper. Entonces, como les decía, los clientes corporaciones son más propensos a tener estos problemas porque son clientes mucho más grandes que el segmento nuestro que empresa. Los clientes nuestros no tienen muchas sucursales, a no ser que sean clientes particulares. Si se fijan, acá Minsal tiene 11.000 rutas y tiene seteada 22.000. Por eso es importante que en el caso de lo tengan en consideración. No es algo tan común, pero aún así es una revisión básica para lo que es MPLS. Ya. No, no, En el caso del ejemplo que tú diste, que nosotros teníamos 300 en el de arriba y estamos llegando a 290. ¿Qué hacemos ahí? ¿Aumentamos la cantidad o sí, ahí se aumenta. Se esa la aumenta hacemos mediante el por Cahuéscar. Kawascar? Ya, ¿y cuál es Sí, el para el comando Cahuéscar. que hace eso? Tendría que buscarlo, pero no de ese. A ver, déjame ver si lo tengo por acá. Es aumentar límite de ruta. Sí, es un comando ¿Y, y que lo, sale textual. y lo pisa este? O sea, si yo coloco 400, pisa este y me lo deja funcionando de inmediato, ¿o tengo que Sí, borrarlo y volver a agregarlo? no se pisa. Ya vale. Vale. Ahí yo les mando el comando. Pero sí, si el comando no es más allá de límite de ruta, aumentar cantidad de ruta, aumentar límite de ruta. Ya vale. Yo ahí se lo busco y se lo mando. Vale. Ahora, otros tipos de problemas que nosotros tenemos. Valentín, ¿Mm? recordar que en los PE Huawei el límite de ruta tiene que ser el doble de la cantidad, Solamente en los Huawei. solo en los Huawei, porque ocupan una base de datos de respaldo. Entonces, si tienes 500, te aparece en el comando 500 rutas utilizadas, en realidad estás utilizando 1000. Tienes que dejar siempre Ah, el doble de la cantidad. vale, buen dato. Buen dato. ¿Ven? Si ellos me enseñaron a mí, no sé por qué están acá. Para ayudarnos, ¿viste? Porque no, están haciendo una auditoría. Y después me van a acusar. No. Ya bien. Otro problema que nosotros tenemos con los enlaces de datos, como saben, los enlaces de datos comparten funciones con servicios de voz, con videoconferencia, tráfico particular que tenga cierta prioridad. Lo que tienen que tener en consideración es que las políticas que se entregan desde provisión, en el 95% de los casos van a funcionar bien. Es decir, nosotros asumimos que el cliente nos sale con un tráfico marcado desde su red LAN. Por lo tanto, el tráfico va a entrar por defecto. Y sí o sí tenemos que tener un tráfico para VoIP si es que tiene VoIP. Pero si no, asumimos que no va a funcionar bien. Y en algunos casos necesitan quizás políticas en particular. Ahora, ¿de qué manera nos podríamos dar eventualmente cuenta de eso? Cuando el cliente nos dice, sabes que me funciona mal la videoconferencia, me funciona mal la telefonía IP en una sucursal de datos. Entonces, lo que nosotros debiésemos hacer, primero, además de revisar el CPE, es revisar el PE. Hay una forma bien sencilla de revisar las políticas en el PE. Si se fijan, acá tiene configurada una política. Nosotros, si queremos ver cuánto uso tiene, Policy Map, interfase B3, 3 segundos. Nosotros vamos a ver cuánto tráfico tiene la política en este momento y el histórico. Ahora, el histórico no nos va a decir nada de por sí. Porque puede ser que en este momento tenga poco tráfico, pero en los tráficos de mayor uso la política empieza a cortar el ancho de banda y termine descartando paquetes. Como en este caso de acá, que el tráfico de voz IP también tiene descarte de paquetes. Y si nos ponemos en comparación con cuánto ha transmitido y el histórico de los descartes, son valores bastante similares. Por lo tanto, está descartando
muchos paquetes, también en la política de acá. Para hacerlo en línea, probablemente no van a verlo de forma en el mismo momento, pero nosotros igual trabajamos con tiempos de 4 horas de resolución para cumplir el KPI, por lo tanto podrían eventualmente, por ejemplo, limpiar la política y dejarla en cero, que esto no afecta en nada al cliente en realidad. Y así ustedes pueden ver si es que en algún momento del periodo de observación el cliente empezó a botar paquetes. ¿Esto por qué es necesario que lo vean en datos? Porque los clientes no nos reportan necesariamente un problema orientado a la voz, sino que, por ejemplo, en los casos de que le llegan a usted, cliente reportado por el Strong IP que funcionaba mal la interfaz. Hablaban con el cliente, o sea, la voz. Hablaban con el cliente y solamente funcionaba mal en un sitio. Le cambiaban el código de servicio, nos llegaba a nosotros. Entonces, nosotros hacíamos esta revisión, po. Decíamos, ya, perfecto, tiene problemas acá. ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, teníamos que revisar la política. Y así se dio el caso de un cliente que tenía muy poco ancho de banda configurado para la política de voz IP, que lo terminamos cambiando. Por ejemplo, este cliente tiene 75 megas contratado y para voz IP solamente tiene 1,2 megas, 1,3. Por lo tanto, esa forma nosotros encontramos de revisar problemas que tenían clientes saturando o tenían mal asignadas las políticas, es decir, que no cumplían con la necesidad que ellos tenían. Acá se van a dar cuenta al tiro si es que tiene un cliente que está saturando en el momento, porque acá va a salir, no sé, 3.000 kilos, 4.000 kilos, 5.000 kilos para una política de voz IP. Y esa política nos basamos en qué codec, en el G729, ¿o no? Sí, es que no varía tanto, es que ahí tú Sí, tienes que sí verlo con varía. es que, claro, pero tienes que verlo, no guiarte tanto por eso, sino que trata de ser un poco más práctico. Es decir, si el cliente está saturando a 4 megas, ¿él será lo que necesita el cliente o será lo que necesitaba en un principio, ¿cachai? Sí, no, sí te entiendo. Lo que pasa es que de repente los clientes cambian el códec de la BBX y ahí les queda la embarrada, po, y no nos indican a nosotros. Si no nos dicen y cambian el códec, ¿nosotros le podemos cambiar la política o hay que hacer algún otro tipo de cambio en la TT? Mm, No pasa mucho, no, pero por eso la, no, la lo que pasa es pregunta. que, no, es que acá entramos en la disyuntiva, si él me pasa lo mismo con los chicos de datos. Lo que pasa es que hay casos, hay cosas que nosotros efectivamente podemos hacer mediante incidencia, que son estos pequeños cambios, pero en estricto rigor igual debiesen quedar respaldados los OTT. Por lo tanto, el que nosotros lo hagamos por OTT o por incidencia queda tanto a criterio de la gente. ¿Ya? No sé si me doy a entender. Lo que pasa es que nosotros tenemos una incidencia por medio, tenemos una falla. Nosotros encontramos el problema, pero el cambio debe quedar registrado sí o sí en los OTT. Por lo tanto, tenemos dos opciones, o lo hacemos nosotros o lo pedimos que se haga mediante los OTT. Ahora, si lo hacemos nosotros, igual tenemos que pedir un OTT para regularizar. Ya vale. Queda a criterio y en base a la carga de trabajo. O si es un caso escalado, por ejemplo. Claro, no, si no, es rápido cambiar las políticas. Es más que ¿Mm? nada saber si se puede o no se puede hacer. No, de que se puede, se puede. Vale. Y es lo mismo, si tienen problemas de saturación, es una buena forma, más allá de ver la política o sea, el estado del nodo, que si la está saturando el cliente por el nodo, o también tiene esta opción de verlo. Ahora, como les decía, también hay problemas de enrutamiento que se pueden dar. Ya casi va a ser un poquito más pajero, pero sí quiero hacerle un ejemplo práctico de qué puede pasarles, qué les va a pasar y qué les ha pasado en algunos casos también con algunos clientes en particular que tenemos. Les voy a poner un ejemplo en práctico, ¿no? Valentín, ¿Ah? por la Dime. pregunta anterior que hizo el colega, ¿Mm? debiste hacer con OTT porque recuerda que los códecs, cada códec tiene definido cuántos kilos va a llevar en la política.
Recuerda que hay una tablita en provisión. Sí, Tiene que ser por con eso OTT. mismo, Ah, por eso mismo hice la consulta, porque si ocupan el G729 y pasan al, no sé, por el G711, se duplica la política. Entonces, de repente pueden tener un MPLS de 4 megas y estamos superando la misma capacidad que tiene el cliente. De hecho, en la OTT queda registrado el códec y la sí, po, cantidad sí, de po. líneas y los kilos de tráfico. Son Ah, ya me 45 acordé. Sí, había un Excel que en algún momento me mandaron que uno ponía la cantidad de líneas que tenía el cliente y te sacaba Sí, sí, lo tenemos el chat. nosotros. Por eso, pero por eso les Mm. comento, o sea, puede que en unos casos, porque los XMPLS yo siempre veo que son, el tráfico es chiquitito. ¿Cachai? 4 Mm. megas, he visto. De ahí te voy a hacer una consulta con respecto a eso. Ya, pero siempre veo que son tráficos de 4 megas, 6 megas, cosas así. Por lo tanto, de repente podemos aplicar una política, no sé, pues que estaba en 2 megas y al cambiar el códec ocupamos los 4 megas. Entonces estamos prácticamente asegurándole solamente telefonía y no hay nada de internet. Ahí, Y por Claro. ahí, por ese lado aplica sí, mi pregunta. en la OTT aparece la cantidad de líneas que pidió el cliente. Sí. Entonces, si él aumenta o cambia los códecs, tiene que ser con OTT, porque se configura todo en base a lo que las líneas que el cliente menciona. Ya, yo por eso iba. O sea, Ahí entonces cambia el ancho de banda total del enlace, po. exacto. Nosotros podemos hacerlo, pero ¿lo hacemos o lo regulamos por OTT? Por ese lado iba, porque los enlaces de los MPLS yo sé que son más chiquititos estos accesos. No necesariamente son más chiquititos, hay acceso de igual de 100 megas. Sí, no, pero yo he visto, casi todos los que yo he visto son chicos, casi todos. Mm. Ahí tienen, no, pero ya, por defecto, tírenlo por OTT. Mejor Ya vale, para dejarlo como más estandarizado, no a criterio. Déjenlo por OTT mejor. vale. Ya, miren, este caso que le quiero plantear es algo que pasa comúnmente con un cliente en particular, que es el SEDEC. El SEDEC tiene varias faenas, o sea, varios clientes que le reportan al SEDEC la energía que están generando. Un problema en particular que se nos da es que, y lo pueden homologar a cualquier tipo de problema, es cuando el cliente nos dice que no alcanza algunos servidores en la planta del SEDEC. Por ejemplo, nos dice que él en SEDEXIC, Apoquindo, tiene una ruta que conoce por la RF eólica, creo que así. Ah, ya, mira. Que conoce esta ruta, pero que no la logra alcanzar. Entonces, si uno le hace el ping respectivo, evidentemente uno no lo alcanza. Ahora, si nosotros nos paramos desde la sucursal que él nos reportó, que dice que desde Maitencillo no lo alcanza, nosotros la conocemos por VGP. Por lo tanto, en estricto rigor, nosotros desde Maitencillo hasta el SEDEC podemos decir, sí, nosotros la conocemos. Es decir, la MPLS está funcionando porque nos dice que llevamos o no y que la conocemos independiente que no la alcancemos. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros le hacemos un ping BRF con un origen, no vamos a llegar tampoco. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros usamos básicamente el ping para confirmar algunas cosas con el cliente. Le decimos, no sabes, sí que llegamos por ping, entonces llegamos bien. En estos casos, cuando el cliente nos reporta este tipo de problemas, nosotros lo que empezamos a hacer fue a marcar los paquetes de estos segmentos. Es decir, nosotros, sabiendo ya que a nivel de la MPLS conocemos bien las rutas, pero que no llegamos por ping, no necesariamente quiere decir que nosotros el ping no esté llegando hasta acá, porque este dice que lo manda hacia la LAN.
Bueno, esta se va para el de Elise. 0004038. Por lo tanto, lo que debiésemos hacer nosotros acá es empezar a marcar los paquetes. De esa manera nosotros le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? Claro, quizás su traza llega hasta el último punto del MPLS nuestro, que es el CPE, y de ahí no pasa. Pero ese que no pase no significa eso, sino que puede ser también que no retorne. Un paquete, cuando nosotros hacemos un ping, lo que hacemos es que vaya y vuelva. Y cuando hacemos una traza, va rescatando los últimos puntos donde responde el paquete. Por lo tanto, que nuestro CPS al último salto quede algo con lo que se amarran los clientes siempre y que no salga el siguiente salto, siempre no echar la culpa a nosotros. Ahora, nosotros no le podemos decir al cliente, sabe que porque nosotros lo conocemos en la tabla de ruta, el enlace está funcionando bien, sino que igual podemos hacer otras cosas más. Y una de esas cosas es marcar el paquete. Y esto es súper sencillo y que en algún momento les va a sacar de apuro por caso. Esto es lo que hacemos con los IntelliPON nosotros. También marcamos los paquetes. Le ponen el precedence. Sí, para poder que el cliente cuando quiere funcionar con telefonía IP. Ah, no, pero lo que voy yo es distinto. Sí, no, pero Mar- la forma en la que se hace. lo hacen con una lista de acceso. Sí, Ah, entonces de la misma manera ya lo saben hacer. no, pero igual muéstraselo, pues si los cabros son nuevos. Eh, Es que no sé si lo hacen de la misma manera. Voy a mostrar cómo lo hago yo. Entonces, lo que yo hago es ponerle un permit IP host. El origen que vendría siendo la 172.25.97.110 hasta el destino. A veces me cae al revés esta cuestión, no sé por qué. 7.98. Precedence del 0 al 1. Chucha, repetí el 0. Al 1, 2, 3, 4, 7 y el permit IP ANI. El permit IP ANI siempre tiene que estar porque como van a hacer una lista de acceso, al final de todo siempre viendo un deniega todo. Por lo tanto, si no le ponen esto y lo asocian a una interfaz, van a botar el enlace. Y si lo ponen en la interfaz one, van a quedar sin servicio. Así que ya con la ruta, con la access list, este cliente ya lo tenía. Con la ruta de acceso creada, o sea, perdón, con la ruta de acceso con la access list, nosotros la podemos asociar a alguna interfaz. Como estaba con la BRFLA eólica PRMT, la vamos a asociar a la giga 00.3527. Entonces, show IP access list, prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo ponemos en la interfaz giga 00.3527. Le ponemos IP access group, prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6 de salida. Entonces, si nosotros le ponemos, nosotros debiésemos hacer un ping, debiese marcar, o debiesen comenzar a marcar por lo menos. ¿No? Va, qué raro. Interfaz giga 00.3527. No,
Siempre que quiero explicar esta weá, no me marca al principio. Todo. Ay, qué raro. Aquí está otra ruta que teníamos creada en su momento cuando fue la falla para este IP. Si se fijan en la otra que se queda porque se solucionó agregando el host nomás, que en ese momento era 97. Nosotros creamos la ruta, o sea, el marcado entre comillas, para evidenciar que nosotros estábamos mandando bien los paquetes y por eso quedó marcado acá. De hecho, esa ruta, esa ACL quedó en la interfaz LAN, creo. Acá en la WAN, o sea, el LAN. Qué raro. Bueno, asumo que como le cambié la IP no va a funcionar. Pero en estricto rigor es esto. En su momento tuvimos una falla donde el cliente nos reportó que no lograba acceder a este segmento desde acá de Maitencillo. Entonces lo que hicimos fue marcar los paquetes de la misma manera. Permit IP, host, la IP de origen, host, la IP de destino con los presets del 0 al 7 para ver por dónde estaba marcando. Siempre dice marcar en 0 de todas maneras y le permitimos todo. En ese momento lo pusimos en distintas interfaces. Lo pusimos en la interfase WAN y en la LAN de acá de SEDEC. No me acuerdo bien si era Lidis o Apoquindo. De tal manera que nosotros podíamos ver si es que estaba marcando paquete en la LAN del sitio reportado, en la WAN del sitio reportado, en la WAN del sitio central y en la LAN del sitio central. Entonces, nosotros hacíamos ping que no respondían, pero empezaba a marcar y quedaba registrado acá. Cuando uno hacía la consulta a la access list, empezaba a marcar donde estaba correspondía. Acá uno aumentaba de 5 y se da cuenta el tiro que estaba marcando los paquetes. Y evidentemente empezaba a marcar el ANI indicando que estaba traficando el enlace igual. Eso yo lo hice un procedimiento alguna vez, se los voy a mandar igual. Pero no sé por qué ahora no me funcionó bien. Siempre no, nunca me Creo que resulta la operación. pusiste out en la lista de acceso y estaba ahí en la WAN. Ya, pues, Se por supone que eso. era la vuelta. No, pues quería mostrarlo de salida primero. Supone que como el origen está acá en Maitencillo y el sitio central está en Lice, si lo ponía out en la WAN, quería decir que son los paquetes que están saliendo, po, que era el ping que estaba mandando acá para allá. Ah, Pero filo, si lo tengo en un Word, cuando resultó bien esta cuestión, lo dejé guardado en un Word. Pero es así, es estrictamente ese caso, y ese caso de uso. Este cliente en particular siempre nos reporta problemas que están atrás de su firewall y no nos cree o no necesita alguna confirmación de que el problema no está en su red. Y una de estas, nosotros como no podemos mandarle al cliente, o sea, se lo podemos mandar, pero no lo va a entender y tampoco lo va a aceptar, es que nosotros conozcamos de extremo a extremo la ruta, sino que tenemos que mandarle que está marcada que está nuestros ping, si no llegan, no quiere decir que no lo estemos mandando, sino que no nos está respondiendo el equipo el que le estamos mandando el ping. Y esa manera es mediante el marcado paquete, que es cuando empieza a marcar la ruta que nosotros, la access list que nosotros creamos. Pero eso básicamente. Sí, yo se los voy a mandar. Eh,
El otro que teníamos que revisar, pero eso lo vamos a ver después. ¿Tienen algunas dudas de casos particulares que quieran revisar? Porque, como les digo, no tenemos mucha diferencia entre lo que es un TransIP a lo que es un enlace de datos. Valentín, ese mismo caso que estábamos viendo recién, en un principio, me imagino que en la mayoría de los enlaces uno puede validar con ping. En este no se Claro. puede porque la ruta está conocida por BGP. No, es distinto. Lo que pasa es que en estos casos, estos equipos que el cliente no reportaba eran firewall. Por lo tanto, el ping lo denegaban. ¿No se puede hacer una traza en ese caso? Sí, pero la traza quedaba en el router de Entel. Entonces el cliente decía que como no le respondía al equipo de ellos y la traza quedaba en el router nuestro, no echaba la culpa a nosotros. ¿Sí? Eso les digo, que la traza, los saltos que va marcando la traza, eh, no es el último equipo que responda como, entre comillas, Eso es la de sucursal, forma correcta. ¿cierto, Valentín? Claro, Ya, lo que pasa es que el Cristóbal igual es nuevo. Esto es porque obtiene en internet a través de otro enlace Cristóbal. ¿Cachai? Entonces, eso se le está generando el problema al cliente. Claro, pero en realidad lo que estamos haciendo es medir la ruta, ¿no? No se puede. Entiendo que no te responde el ping entonces porque estáis tratando de pinguear el firewall de cliente, que puede ser que lo tenga bloqueado, ¿cierto? claro, Ujú. Y no se puede pinguear el CPE, el Cisco o algún otro equipo antes del de cliente. claro, pero no es válido para el cliente, porque el cliente quería alcanzar la ruta de ese segmento. Y en Ya. estricto rigor, si nosotros conocemos las rutas, debiésemos tener alguna manera de evidenciar que nosotros estamos mandando bien los paquetes. ¿Cachai? Nosotros podemos asumir de que porque nosotros conocemos la ruta, va a llegar el paquete, pero no siempre para los clientes es tan válido eso. Ya, entiendo. Y aquí como no estamos trabajando con algún segmento en específico, sino que son redes privadas, ¿cómo yo conozco cuál es la IP que se le asignó al equipo interno del cliente? El cliente la tiene, te la tiene que dar. Ya. ¿Y es Nosotros, un segmento amplio? ¿Qué tipo de segmento se le asigna ahí a la LAN del depende, cliente? depende, el mismo cliente puede elegirlo. Ya puede ser Es cualquiera algo en realidad. que sí puede ser cualquiera, no es algo que nosotros tengamos mayor injerencia. Si el cliente quiere tener un segmento 192.168, lo va a solicitar, ¿cachai? Para que nosotros se lo configuremos en el router. O si quiere tener un segmento 10, también lo mismo. Claro. Y eso se podría ver como siempre dentro del Cisco, tirar el show RP y cachar que hay conectado. Sí, exacto. Ay, Claro. no es tan distinto, ¿no? Entonces. No, 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 sí, por eso les digo que tenemos quizás problemáticas un tanto distintas, pero no tan distintas como tal. Es decir, si Nos conociendo, mencionaste que uno puede conocer cuál es el sitio principal tirando el comando de la ruta por defecto en el PE con la BRF. claro, mm, ¿El comando cómo sería? es show router, BRF, tanto, tanto. ¿Y se le pone el 0.00 algo así o la pura? No, tú le pones el 00. Mira, déjame un poquito. ¿Dónde está esta cuestión acá? Cristóbal, ¿Sí? según tu consulta, según lo que entendí, ¿por qué no sirve la traza? Es porque tú llegas desde un sitio remoto que está en el norte, llegas a Santiago al CPE, luego viene un firewall y atrás del firewall está el servidor que tú quieres llegar. La traza llegaría hasta el CPE. Entonces, por eso no es válido. No Ya. tenemos cómo demostrarle que llegamos hasta el servidor porque el cliente no está filtrando. Tendríamos que pedirle al administrador del firewall que nos monitoree el tráfico y nos diga si pasa o no. Ah, claro. Claro, pero ahí dependemos igual del cliente, po. Por eso nosotros empezamos a marcar los paquetes en las fallas. Por Claro. eso aseguramos Red LAN con Red LAN de nuestros dos CPE.
Vale, pero mira, para buscar el sitio central es súper sencillo. Es showroute tbrf la apostole 0000. Y ahí te va a dar un IP o te va a mandar otro P. Por ejemplo, acá nos manda el mismo P, showroute tbrf la apostole. Nos va a dar la bundle, pero si ahí ingresamos, nos va a decir que este es el sitio central, porque por una parte propaga la ruta por defecto con este comando, default information originate, y tiene la ruta por defecto hacia la 000 hacia un firewall. Como lo más sencillo para encontrar un sitio central. Bueno. Lo otro que había quedado con la duda es de la lista de acceso, porque como decía el Nico, nosotros tenemos una, no sé si yo la que tengo es la misma, pero la que ocupamos para marcar los paquetes de VoIP era mucho más sencilla. No sé si nos podéis dar los comandos de nuevo para aprovechar de anotar. A ver si yo les voy a mandar un Word. ¿Dónde Ah, sale? ya, vale. Bueno. Sí, es que el de nosotros marca solamente el CPC en cero. Ah, claro, pero ese es para la política, ¿o no? Es más que nada para diferenciar el tráfico, para que el cliente, si quiere poner VoIP, o sea, telefonía IP, que lo haga. Que si no le funciona sin eso. Lo InteGPON Mm, solamente. Sí, sí, el marcado a cero. Esa fue en su momento una falla que se hizo conocida por la solución. Que era hacer un comando nomás, que era poner el comando. Sí, no era nada más que eso. Pero no sé si tienen algún otro tipo de duda, Yo sí. porque igual vamos a abrir lo que me vieron el Harry para ver cómo se revisa y otras cuestiones que también les van a ser útiles, pero no sé si antes de... Yo tengo una. Cuando yo tengo un sitio central con una velocidad de 100 megas, por darte el ejemplo, ¿Mm? y tengo una sucursal que tiene 4 y me está reclamando lentitud, y en realidad aquí el problema era la política, que no ocurrió hace poco tiempo con un caso. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el ancho de banda necesario para que se transmitan esos 100 megas? O sea, ¿cómo podríamos verificar eso, ver el tema de la política, para configurarla como corresponde? ¿Cómo? Tú tienes un sitio central con 100 megas, ¿cierto? Y Sí, una sucursal con 4 megas. claro, y me estaban reclamando intermitencia, que es lo que nos estaban reclamando a nosotros. ¿Ya? En un caso del Jorge que tú escalaste, ¿Ya? déjame buscarlo. No, pero más allá de eso, el cliente reportaba intermitencia Claro, y era pero, porque estaba saturando el enlace de 4 megas a 4 megas, ¿cierto? Algo así. claro, déjame Es buscarlo. Si que... fue hace súper poco, te lleno de correos de tu licencia, ¿viste? No, pero ahí es fácil, o sea, entre comillas fácil. Tenéis que ver cuánto tráfico está generando el cliente. Te paráis en la puerta del nodo o ver la política, cuánto tráfico está generando en un cierto momento, cuántos son los pics. Lo dejo sin Por- política, para ver eso, ¿o no? No, por ejemplo, si sale un nodo MPLS, te podéis conectar al Mordor y ver cuánto tráfico está ¿Qué es eso? generando, cuánto fue el pic. ¿Qué es el ¿Un Mordor? cronómetro? A ver, deja de mostrarle. ¿Es otra la pregunta, Valentín? ¿En serio? Es Yo lo cuan- entendí así. no es como Pregunta cómo saber cuánto necesita el cliente. eso. Y eso no se Por puede eso, saber. po. No, po, pero por eso, po. Pero tú podías acercarte cuánto necesitarías si veis cuánto tráfico está generando al máximo, po. Tienes que ver la red LAN cuánto tiene, pero nunca no le puedes asegurar al cliente que si contrata, por ejemplo, 10, le vaya a funcionar, porque depende de los aplicativos del cliente. Mm. Yo me acuerdo que ese caso que nos escalaron fue más que nada porque la política estaba como mal aplicada, ¿cachai? Porque el cliente tenía 4 megas y, no y le respondiste indicando que nunca iban a funcionar los 100 megas que tenían contratado en total con el sitio central. Como que eso le estaba generando como el problema. No lo tengo Ah, acá, no lo tengo a puta. mano. Yo no me acuerdo los casos que le escalo porque el Pero no podéis correo nos buscar llega y uno lo pesca y lo manda para donde corresponda. el tuyo sí, no sé si, porque yo tenía un correo que tenía 2 gigantes, entonces borraba todo. No sé si podéis buscar en tu correo uno que Ah, pero enviaste a la es un cuello mesa. de botella, Nicolás. Sí, Lo que tú mencionas es un cuello de eso es lo que yo botella. creo, claro. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos?
A ver, si el cliente en la OTT y en el servicio siempre ha tenido 4 megas y está generando el cuello de botella porque el sitio central tiene 100, ya quizás antes tenían 50 y ahora tienen 100 y pueden ocupar más el enlace. Ahí tendría que hacer lo que estamos conversando, o sea, quitarle la política, revisar la red LAN, eso, pero en Que, el sitio, no en el central, sino que en la sucursal. ¿Ya? Porque aquí el problema se le estaba no, pues lo que pasa presentando es que si tú tienes una sucursal con 4 megas y un ¿ya? sitio central con 100 megas, lo máximo que va a poder optar el sitio es la sucursal. Por ejemplo, si quieres al internet, van a ser los 4 megas de acceso que tiene la sucursal. Va a ¿Ya? ser lo máximo que va a poder optar. Entonces, si me reclama lentitud, ahí tendríamos que hacer lo que estaba diciendo el compañero, o sea, quizás quitarle la política, revisar cuánto es lo que él está saturando y ahí ver cuánto es lo que necesita. Y eso es escala comercial, para hacerle un aumento de ancho de banda, Mm, ¿no? claro. Ya. Que de esa manera lo entiendo yo, po. Porque de repente Porque, puede que el cliente haya subido el enlace principal, pero no las sucursales. No sé claro, si eso pasa. no, sí puede pasar. Puede, de hecho pasa que lo aumentan los sitios centrales, porque el cliente usualmente está en el sitio central y las sucursales no las consideran tanto. ¿Ya? Pero sí, si tú tienes una sucursal con 4 megas y un sitio central con 100 megas y un internet dedicado con 20 megas, la sucursal lo máximo que va a poder optar es a 4 megas, porque ese es el ancho de banda que tiene contratado para su sucursal. El sitio central, si va a salir internet, lo máximo que va a optar para salir internet van a ser 20 megas, porque está condicionado al ancho de banda que tenga el internet dedicado. Ujú. Es la misma lógica para los sitios. Ya, es lo mismo. Ya. Es que claro, es que en ese caso en particular me causó curiosidad. ¿Cachai? Ah, Porque vale. igual era como, nos escalaron el caso como que nosotros lo pudimos haber solucionado, pero en realidad nosotros no veíamos el MPLS, ¿cachai? El acceso, sino que veíamos el enlace principal solamente. Pero Mm, claro, igual podríamos haberlo revisado, sí, eso lo entiendo. claro. No recuerdo bien el caso, si te soy sincero, No, si Nico. lo sé, si escaláis como 500 millones de casos, así que acordarte Chao. de uno. No, porque mandáis los estatus semanalmente y esas cosas. Ah, Por eso, entonces, que te acordís de uno en particular y que fue hace como un mes, yo creo. no, sí, no me acuerdo realmente del caso. Pero es así. Los cuellos de botella en los sucursales son de esa manera, porque tienen contratado menor ancho de banda. Vale. No sé si llegan casos así a la macro. Sí, sí llegan. Llegan Sí. casos por lentitud, po. Y ahí que habría que hacer, supongamos, OTT, o sea, un escalamiento comercial para que le ofrezcan Un un escalamiento aumento. comercial, un aumento de ancho de banda. Nada más. No. Ya. Descartando bien de que sea una falla técnica. Sí, obvio. Lo que pasa es que de repente es difícil explicarle eso a los clientes. Ah, sí, po, pero es como, viene como de la mano lo anterior, pues, de que tenemos que tener forma de evidenciarle al cliente que está con el problema él, pues. ¿Sí? Ujú. No sé si nosotros igual ahí les mandamos correo a los clientes, se lo tratamos de demostrar de mil formas, pero cuesta. Ah, dale. Es que la verdad es que eso, eso te pregunté si antes le había hecho la capacitación el Henry o el Luis, porque lo que es dato MPLS es una mezcla de lo que es internicado y Tranco. Ujú. No es tan distinto. De hecho, TrankIP, si uno lo compara con un Axe MPLS, es lo mismo. Ya. No, no tiene nada de diferencia. Tiene un protocolo de enrutamiento, tiene LAN, tiene WAN, o Sí, sea, no, sí, tiene... por lo que vi es prácticamente lo mismo, pero ese caso en particular me causó curiosidad. Yo quizás pensaba que podía funcionar de otra forma, pero si tú me decís que no, pues si tiene cuatro, llega hasta cuatro, y eso es todo, Claro. se entiende perfecto. ¿Ya? Y otra consulta, las BRF no tienen que tener el mismo nombre entre un sitio y otro, eso es irrelevante. No, no necesariamente tienen que tener, o sea, por un tema de orden, tienen un nombre igual o similar. Pero no porque tenga otro nombre quizá, no quiere decir que no sea del cliente.
No, por eso te pregunto, pero funciona igual, esa es la pregunta, Sí, porque funciona igual. Sí. cuando la telefonía, si en los PE, supongamos en el PE3 Ciudad de los Valles, no tiene el mismo nombre que del PE de acceso, por así decirlo, si no tiene el mismo nombre no funciona, ¿cachai? En un trunk. Ah, no, en este caso no. Ya, vale. Lo único que manda es que el ID de la BRF sea la misma. Ya. Creo que no el ID, el Route to Distinguish. No me acuerdo bien el nombre, El pero router es Esa va eso. como el RD, algo así. RD, sí. RTP. Mm, Sí, el root. Ese tiene que ser el mismo. Da lo mismo el nombre, lo que manda el RD. vale. Esa era mi consulta. Eh, vale, no sé, más allá de HMPLS, eh, les reitero, es lo mismo que un Tranqui P. Las sucursales funcionan de la misma manera. No es tanta diferencia, por eso me habían tirado como para el final de todo, porque era como poco más allá de lo que ya se ve con Internet y Tranqui P. De hecho, es más difícil revisar un Tranqui P que un Axiom MPLS por el tema de la telefonía. Puede ser. Por lo que veo. Hay que estar ahí ya tomando ticket, pero no se ven tan complicados si nosotros igual revisábamos, igual metíamos mano en XMPLS, como para ver de repente Mm, si estaban cortados o cosas así. sí, sí, la verdad es que no es nada del otro mundo. Ya mira, lo que me vieron revisar el otro día. Eh, bueno, todos los chillos ya lo saben. No sé si esta lo ocupan en algún momento. El Castle Rock. Ahí sacábamos, Claudio, ahí sacábamos la IP de la antena Radwin, ¿cierto? ¿O no? No sé si está el Claudio Díaz. ¿Aló, aló? Ahí te escuchamos. Ah, sí. No, era otro. Era otro. Pero se parece, se parece. Es Se muy parece ¿Te mucho. parecido. parece? Nosotros Muy parecido, sí. sacábamos la IP de los sitios de Radwin. De una Sí, página no, muy no es. parecida a esta. Muy Sí, sí, parecido. es lo mismo, pero otro servidor. En el otro están Sí. los De hecho, Radwin por 5000 y los las Radwin. alarmas que arrojas casi igual también. Lo mismo. Mm, Ya vale. Mira, para revisar los Harry, no es necesario que se metan acá, evidentemente, pero sí de acá pueden sacar alguna IP, por ejemplo, del radio microondas. Acá igual pueden sacar varias cosas. Como entre comillas, van a quedar con una atención más integral. Es bueno que tengan este acceso, porque acá pueden ver de todo realmente. Pueden ver los enlaces Harris, pueden acotar fallas de red igual de redes con los enlaces TN. Por ejemplo, nosotros sabemos que los nodos MPLS en algunos casos van vía TN. Entonces acá nosotros podemos saber si es que está fallando un TN, no metiéndonos evidentemente a revisar el TN, sino porque dejó de responder en algún momento. Por ejemplo, están sin respuesta, si es que hubiera alguno en rojo, quiere decir que se cayó, etcétera. Pero para lo que me pidieron, para revisar los Harry, ese no tiene. Ya te corporación para lo mismo. Para revisar los Harry, lo que se ocupa es un programa que se llama Aviat o Eclipse. Este programita lo tiene el, el repositorio de la Super, donde me quitaron mis permisos de lectura. Por lo tanto, tenemos que pedírselo a nuestros compañeros. Y acá uno ingresa al IP, por eso les digo que quizás acá les sea más fácil encontrar los clientes. Uno tiene que buscar por región, por comuna o por el Harry, entre comillas. Porque a veces viene la IP, el OTT, o necesariamente está actualizada, y acá va a salir al tiro cuál es.
Y acá nosotros podemos ingresar. Y se nos va a abrir esta pestañita. Acá nos va a decir dónde estamos, si es que estamos en cliente o en registración. El lado izquierdo vendría siendo lo que es la red, el lado de red. El lado derecho vendría siendo lo que es el lado cliente. Si nosotros quisiéramos eventualmente abrir el remoto, nosotros hacemos clic acá, al lado de la red, y le ponemos lanzar remoto. Ya. Y acá es un tanto la inversa. Como estamos en el lado de la registración, para acá viene lo que es el cliente y acá viene lo que es o sea, la antena que mira hacia el cliente y acá está lo que es la conexión hacia a la registración. Primero, el problema más común que tenemos es tal cual con los Harry, o sea, con los Redwing. Tenemos las interfaces que negocian mal, que negocian en half. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, tenemos que entrar al puerto Ethernet, que vendría siendo este. Ingresamos a plugins y nos va a mostrar las puertas que tiene. Entonces acá nosotros tenemos que ver cuál es que está de arriba. Esta sería la primera y nosotros la levantamos en lo que consideramos necesario, 100 full o 1 giga full. Evidentemente el cambio en la registración nos genera el riesgo de que perdamos el equipo porque se ponga a negociar mal la puerta. Mejor cambiarlo a la inversa, como siempre, ¿no? Cliente y después registración. Claro, Ya. en estos casos cuando son en registración, usualmente uno depende mucho del analista si es que se quiere arriesgar a cambiarlo. ¿Y cómo podemos ver Por- que está sincronizando a half o a full? Porque ahí no te mostraba nada, te dejaba como hacerlo, pero no te mostraba cómo estaba así. En auto. Es que está en auto, pero no, claro, no te muestra cuánto está levantando ahora. Pero claro, no te muestra si está en half o si está en full. A eso es lo que voy. ¿Cómo sabemos cuánto está? Como para poder forzarla. En alguna parte salía. El Chan en su momento me enseñó, pero El chan, ya yo lo llamo, espérenme. No, no, se enoja si la llamáis si ya no trabaja con nosotros. no, si no se enoja, si era mi compañero. ¿En qué? ¿En Estudiamos juntos, serio? ¿sí? Mm. Le dijimos que pidiera la plata de vuelta de la U. Les creo. Uno aprende más acá en realidad. Es que la pega de nosotros es como ultra Lo que pasa es que acotada, lo que pasa en la U específica. ya es más Cisco. Entonces, ver todo lo demás es aprenderlo. Ahí se ve. A 1 giga. A 1 giga full. ¿Cómo llegaste ahí, weón? Me mareé. Era performance. Ah, ya, vale. En Y en performance gráfico. y gráfico. Y ahí salía. Claro. Y en temas de potencia, no les podría decir Los cuántos parámetros. son los valores óptimos, porque eso era algo que el Chan sabía, cómo trabajaba con antenas. Menos 45. Menos Máximo. 45. Sí. Pero era lo mismo que para Radwin o era solamente para Harry. No, Radwin era menos 80. menos Menos 80 el 80. umbral de caída. Acá ¿Ya? es 45. Siempre está entre 40 y 45. Yo puedo Vale. hacer algo con la antena, aparte de, bueno, cambiar cómo está negociando y todo eso. Que yo sabía que estas antenas de las Harris, cada cierto tiempo buscaban si la otra antena le respondía. ¿Cierto? Si es que no tenían comunicación. ¿O eso o estoy Mm, equivocado ahí? ahí me pillaste, yo no sé si hace eso. ¿El No, compañero? sí, No cacha. esto. No sé cómo se llama tu compañero que no te está apoyando. El Nelson. Nelson, no cacha ahí. ¿Cuál era la Cuando, pregunta? el Harris, cada cierto tiempo, imagínate que no tiene comunicación con el otro.
hace cierta cantidad de consultas y después deja de hacerlas. Eso es así, ¿cierto? No entiendo que siempre, cada cierto tiempo hace la consulta. ¿Cada cuánto no saben? No lo sé. Yo mira, recuerdo que en una capacitación que nos hicieron nos dijeron que el Harris buscaba cierta cantidad de veces si el otro extremo estaba vivo y después dejaba de buscarlo. Porque el cliente puede haber tenido un corte de luz, por lo tanto, ya el Harris buscaba y cuando no lo encontraba, dejaba de buscarlo. No hay una forma en que nosotros tratemos de forzar esa comunicación porque al cliente le volvió la luz por X motivo. No, no lo sabemos porque además estos equipos son de redes. Por ejemplo, acá está la radioestación San Javier. Ujú. Si tú llegas a hacer algún cambio, a forzar algo, vas a provocar una falla de red. Entonces acá básicamente lo que tienes que hacer es hacer un diagnóstico, ver si hay algo malo y escalarlo a redes. Es decir, la boleta de red. No, es que no sería una boleta red, pues sería solo un No, cliente. pues. No, Sería ojo, solo un estos son cliente. Harry de Sí, pues no es una cliente, Nelson. radioestación. Ah, pero el que es de cliente, pero también puedes revisar los de entre sitios. Ah, sí, no, pero yo hablo solamente de cliente. Solamente hablemos como del lado cliente. A ese lado va mi pregunta. Ya, No, pero realmente yo no sé si esa funcionalidad. De hecho, el Chan Porque creo que no en me el explicó Raspberry eso. sí que han estado escaneando siempre la antena que está sola. mm. Pero acá no sé cómo se llama el estado y el temporizador tampoco sé cuándo. Yo Sé sé que que cada cierto rato va a consultar. yo sé que en Radwin sí se puede ver, pero yo sabía que el Harry funcionaba diferente. Entonces puede que en Mm, algún momento nos explicaron eso y la persona que lo explicó quizás tenía la información errónea solamente. Pero yo sabía que el Harry buscaba como 4 veces si el otro enlace estaba vivo y después dejaba de hacer consulta. Lo que pasa es que eso tal vez lo que te mencionó puede ser relacionado a la ODU que tiene el Harris. Porque estos Harris trabajan con varias ODUs. Y cuando se quema una ODU, por ejemplo, consulta un rato y después indica un log que no tiene respuesta de la ODU. Queda alarmado. Tal vez eso era lo que explicó el amigo de la capacitación. Mm, Porque muchas veces tú tienes acá, por ejemplo, un enlace de 63 megas, pero puedes tener una ODU de 30 y otra ODU de 33. es como que dividen. De acuerdo a la cantidad de ODU y la licencia. Ah, eso yo no lo sabía. Eso no tenía idea. Es como que llega a 2 sitios, una cosa así. Es como poner dos antenas, es una antena grande como poniendo dos antenas chicas en el mismo equipo. Dividen el tráfico. Ya, pues eso te comento. Hay Eso, sitios que te dicen que tengo 100 megas, pero trafico 50. 50 para Y un tú lado, ves 50 para el el otro. TN. No, a veces son 4 de 25. Uh, Y tú ves y se caen dos ODUs. ya. ¿Y esas yo Se trafica no la las mitad. puedo tratar de forzar a que se conecten nuevamente? Hay No, que porque mandar eso a ya es una TNE. falla física. Ah, ok, ya vale. Eso es cuando se quema las pastillas de la antena, el filtro. Y eso es físico. Vale. Se entiende. Eso yo no lo tenía, no sabía que funcionaba de esa forma el Harris. Nosotros De hecho, nunca habíamos visto esto. algunas boletas de red por lentitud, es cuando el troncal baja la velocidad y es por esto. Ah, mira. Estaba buena la capa, ¿viste? ¿Ven? Sí, la capacitación la tuvo que haber hecho Nelson. Ya nos vemos, Valentín. Ujú. No, dale, no, sí, está bueno porque esto no lo sabíamos. Yo no sabía eso, que el sitio se podía dividir incluso. No tenía idea. Mm. Vale, y bueno, y lo último que nosotros eventualmente, que lo hice una pura vez, pero con el chat en el teléfono, fue cambiar la modulación que se hace de acá. Pero la verdad es que no me acuerdo bien. Lo hice porque estaba el cliente saturado y no le estaba dando la velocidad y lo bajamos, le cambiamos la modulación para que diera más ancho de banda. No me acuerdo bien cuál era la explicación que me dio en su momento el Chan, que era de que le iba a degradar, entre comillas, para dar más ancho de banda, pero que había cierto límite que podía tomar.
pero desde acá lo hicimos. En su momento, no me acuerdo cuál fue la consideración que tomamos, pero desde acá lo hicimos. Mira, estos cambios siempre lo hace la TT local, por lo que no hay que calentarse mucho la cabeza, solamente cerciórense de que la puerta esté negociando bien, que el principal problema, o es como el caso que no debiese ir nunca a terreno, que es como el evitable, y en caso de que sea necesario se meten a revisar otra cosa más, pero pueden ver que no alcanzan quizás solamente el Harry del lado cliente, o que el Harry esté levantando y la puerta no hacia el router esté apagada. Algo así podrían sacar de esto. Ahora, el tema del Castle Rock es bastante útil. eh, También sirve para ver los rectificadores. Si se les cae un rectificador en alguna zona, van a ser al tiro que tienen algún problema eléctrico. Por ejemplo, el nodo puede estar arriba, las puertas del nodo pueden estar abajo. Y el rectificador está caído es porque tiene problemas eléctricos en la radiestación y está funcionando por el respaldo nomás hasta que muera el nodo. Pero eso, Eso. ahora el programita tengo que mandárselo. Ujú. Hay que probarlo, ver si que funciona con los permisos que tenemos y cosas así. Claro. Así que yo se los mando y me tienen que indicando si es que le funciona o no. Pero vaya, eso no sé qué les puedo más indicar porque estas cuestiones son como del día a día. Todos los días, o sea, no todos los días, pero sí vamos viendo fallas distintas y es como difícil poder resumirlas o ir abarcándolas de a poco en algo. Mm. Así que eso, por mi parte no tengo más que enseñarles, más allá de decirles que si tienen alguna duda, obviamente me pueden llamar siempre.